Antiderivada. La definición de antiderivada es la función que resulta del proceso inverso de la derivación, es decir, consiste en encontrar una función que al ser derivada produce la función dada o la función original. Por ejemplo, la función f de x es igual a x cuadrada si la derivamos aplicando la fórmula de la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1, en donde n es el exponente. Entonces aquí sería 2, vean que el exponente baja, por x a la 2 menos 1, se le resta un 1 al exponente y queda como 2x. Esta función es la derivada. Ahora, ¿qué es la antiderivada? Es aplicarle una fórmula para que este 2x vuelva a ser el x cuadrada que era originalmente. Esa es la antiderivada. Consiste en encontrar una función que al ser derivada produce la función dada. Bueno, vamos a ver cómo encontrar esa fórmula. Bien, aquí tenemos una serie de funciones, las famosas x a la potencia n. Vamos a derivarlas cada una de ellas. Vamos a utilizar la fórmula que mencionamos hace rato. N por x a la n menos 1. N en este caso vale 2 por x a la 2 menos 1. Y esto es igual a 2x a la 1 que nos escribe. Vamos con la siguiente. N vale 3. X a la 3 menos 1. Esto es igual a 3x a la potencia 2. Vamos con la siguiente. N vale 4. X a la 4 se le resta un 1. Esto es igual a 4x a la 3. Y de ahí seguimos como 5x a la 5 menos 1. Y esto es igual a 5x a la cuarta potencia. Finalmente, esta quedaría como 6x a la 6 menos 1. Y esto es igual a 6x a la 5. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que esta función, o la de abajo, vamos a agarrar la de abajo, 3x cuadrada, se vuelva ahora la x cúbica? Bueno, la notación formal es la siguiente. Se le agrega una s alargada y al final una letra d y la variable que estamos haciendo referencia para integrar, que en este caso es antiderivada. Sería así, porque estoy utilizando la variable x. Entonces la antiderivada sería que yo quiero que este 2 se vuelva 3. Entonces al 2 le vamos a tener que sumar un 1. Y este 3 se anule. ¿Cómo anulamos un 3 arriba que está multiplicando? Pues con un 3 abajo. Este 3, ¿cómo lo obtenemos? Pues es exactamente el mismo que tenemos acá. Esto es 2 más 1. Es equivalente a 3. Y nos daría como 3x a la 3 sobre 3, anulando el 3 de arriba con el de abajo y queda como x a la potencia 3. Vamos a ver la de abajo. Nuevamente hacemos uso de esta s alargada, escribimos la función 4x a la 3, agregamos la d y la x, ya que estamos utilizando la variable x para integrar o antiderivar, y esto nos daría como 4x a la 3 le sumamos 1. Y abajo agregamos exactamente lo mismo, que es 3 más 1. Y haciendo las operaciones nos queda como 4x a la 4 sobre 4. Y de esta forma se anulan y queda x a la cuarta. Y así con todas las demás. Hacemos la última, 6x a la 5. Si le aplicamos la antiderivada, nos quedaría como 6x a la 5 más 1. Sobre 5 más 1. Y esto da 6x a la 6 sobre 6. Y esto es igual a x a la 6, que es la función original. Bueno, entonces aquí tendríamos la fórmula. Dice que si tenemos la integral, esto se lee integral.
y esto se lee diferencial de la variable que estamos utilizando, en este caso de x. Entonces, si yo tengo la integral de x a la n, también se puede leer como con respecto a, y en este caso la variable. Entonces es la integral de x a la n con respecto a x, o la integral de x a la n con diferencial de x, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. En la derivada le restábamos y multiplicábamos. En la integral vamos a sumar y dividir. Ojo, aquí hay una condición, siempre y cuando n, aquí hay un error, n no sea menos 1. Es decir, el exponente que estemos utilizando para integrar no valga menos 1. Más adelante explicaremos el por qué. Bueno, esa fórmula anterior está incompleta, pero veamos por qué utilizamos este símbolo que tenemos así. El símbolo es una S, se usa para denotar una integral en matemáticas. El símbolo se basa en el carácter S larga o S alargada y se escogió debido a que una integral es el límite de una suma de partes de áreas entre una función y el eje de las abscisas. Es la definición de la integral definida. Bueno, ¿en dónde vemos este símbolo? Pues sí, hemos puesto un poco de atención en los instrumentos musicales. Yo creo que hacen referencia a ese siglo de las luces, donde las matemáticas tenían impacto en todo, principalmente también en la música y en las artes. Bueno, vamos a ver con la fórmula que ya vimos. Primero vamos a integrarla para poder definir lo siguiente. ¿Cuánto vale la integral de x a la n? Bueno, como ya vimos, se baja el exponente es 4, se le resta un 1 al mismo exponente, que es 4 menos 1, y nos daría a 2 por 4, 8x a la 3. Vamos con la siguiente, hacemos lo mismo, podemos hacerlo directo como 2 por 4, y nos daría 8x, se le resta un 1, ahora es 3. ¿Cuánto vale la derivada de 5? Si no recordamos la fórmula, la anotamos, la derivada de una constante es 0. Entonces, pues sería más 0. Y como el 0 no afecta en nada a la cantidad que estamos sumando, queda 8x a la 3. Hacemos la siguiente derivada. Dados por 4 nos da a 8x a la potencia 3. Y la derivada de menos 4, que es una constante ya que no tiene x, pues es 0. Entonces esto igual no afecta en nada, no importa si está sumando o restando, queda exactamente igual. Y al hacer la siguiente nos da exactamente lo mismo. Y la última, lo mismo, ya que no tiene x la constante, por lo tanto es una constante, y entonces nos da exactamente la misma forma. Bueno, ¿qué concluimos de acá? Que si derivamos constantes se pierden y en consecuencia quedan esas mismas funciones. Bien, vamos a integrar o antiderivar las derivadas anteriores, que en todos los casos nos dio 8x cúbica. Veamos la siguiente. Si hacemos uso de la fórmula que dice que es la integral de x a la n con respecto de x, esto es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Ahora, ¿cuánto vale n? N en ese caso vale 3. Entonces quedaría como 8x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Obsérvese que cuando ya aplicamos la fórmula, esta letra S y este de x ya no se escriben, ya se pierde, porque si no indicaría que tendríamos que volver a integrar, y no es así. Y esto es igual a 8x a la 4 sobre 4. Y simplificamos, 8 entre 4 es igual a 2x a la cuarta. Si hacemos lo mismo con todas, ya que es la misma, pues en todas nos va a quedar 2x a la cuarta potencia. Ahora la pregunta es,
¿qué pasó con los numeritos que teníamos acá previamente? Es decir, ¿qué pasó con el 5, con el menos 4, con el más 10, con el 7? Pues resulta que esos números se perdieron a la hora de derivar, ya que son constantes y al derivar una constante nos dio 0. Ese 0, pues desconocemos si era un 5, menos 4, un 10 o un 7 o cualquier otro número que no tenía x. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agregar una letra c, que es la famosa constante de integración. Y esa constante de integración la vamos a aplicar siempre en la integral indefinida. ¿Sale? Esa constante representa ya sea el más 10, el menos 4, el menos 5 o el 0. O sea, esa constante puede valer 0. Esa constante c solamente se agrega una vez al final de cualquier integral indefinida y representa nuevamente a la constante que se perdió, que pudo haber sido o que pudo haber estado a la hora de integrar. Entonces es necesario colocarla. Bueno, en base a esto, ahora ya queda la fórmula completa de la integral indefinida para una función x a la n, que es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y siempre y cuando n, aquí volvemos a corregir, n no sea menos 1. Es decir, mientras n no valga menos 1, esta fórmula es válida. Bueno, vamos a ver qué pasa con la integral de una constante. Según esta fórmula, como no tiene x, pues dice que nada más pasa la c con una x. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo derivo 5x o 3x o menos 7x, pues si ustedes recuerdan, pierde la x y queda la constante. Pierde la x y queda la constante. Esta es derivada. Pierde la x y queda la constante. Acá, perdón, es menos 3. Bueno, ahora recuerden que la antiderivada o la integral permite o sugiere recuperar la fórmula original. Es decir, si yo tengo así como tal la derivada, entonces quiero regresar a la integral. Entonces, si tenía una x, le tiene que aparecer, ¿verdad? Entonces, le tendría que aparecer, ¿no? Bueno, entonces la fórmula aquí está. Si tengo que integrar una constante, pues le aparece la variable. ¿Cuál variable? Esta, la diferencial de la variable que estamos integrando. En este caso, diferencial de x. Que si yo quisiera integrar 5, que no tiene x, entonces escribiríamos integral de 5 diferencial de x es igual. Esta es una constante, entonces saldría de la integral. Entonces escribiríamos primero el 5 que ha salido de la integral porque es una constante por la integral de la derivada de x. Entonces, como la integral y la derivada son operaciones contrarias, se cancelan y quedaría como 5x, es decir, el 5 y la x que quedó acá solita. Lo mismo podemos aplicar con esta, por ejemplo, la integral de c por la derivada de x, pues quedaría como c, que es una constante, sale de la integral, queda derivada de x, se anula la integral con la derivada y queda solamente cx. Entonces, en la derivada pierde la x, en la integral la recupera. Bueno, en base a esto vamos a resolver los siguientes ejercicios. Hemos visto dos fórmulas, ¿sale? Ocupémosla conforme sea el caso. Vamos a resolver la primera. Como ya tiene integral y diferencial, entonces no se nos olvide ocupar la fórmula x a la n, derivada de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1.
no se nos olvide la constante c. Empecemos. Entonces sería 7, que no se le hace nada, x a la 6 más 1 sobre 6 más 1. Y aquí agregamos la constante c, porque vean que ya se anuló la integral y la derivada, y ya aparece la constante c. Simplificamos y quedaría como 7x a la 7 sobre 7 más c. ¿Y cuánto es 7 entre 7? Pues es a 1, o se cancelan y queda como x a la 7 más c. Y esa sería la primera respuesta. Hacemos la siguiente. Sería 3, es x a la 3 más 1 sobre 3 más 1. ¿Y cuánto es 3 más 1? Es 4. Y abajo también es 4. Y esto es más c. No se nos olvide agregar la constante c. Bueno, no se puede simplificar más. Ese sería el resultado. X a la 4 sobre 4. Bien, vamos a resolver esta. La voy a alargar hasta acá. Y quedaría como 5x a la 3 más 1, que es el exponente más 1, sobre 3 más 1, más c. Esto es igual a 5x a la 4 sobre 4, más c. Y vean que no se puede simplificar, y esa sería la respuesta del ejercicio 3. Bueno, acá tenemos una pequeña variante. Vean que acá tenemos el exponente que está, en este caso en la fracción, está de debajo. Entonces lo tendríamos que reescribir como la integral de x a la menos 3, utilizando propiedades de los exponentes, y la derivada de x a un lado. Y ya está de la forma x a la n, entonces ya podemos integrar. Quedaría como menos 3x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1, más c. Esto es igual a menos 3x. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Esto es menos 2 sobre menos 2, más c. ¿Cuánto es menos entre menos? Pues nos da a más 3 x a la menos 2 sobre 2. Este exponente está negativo, lo vamos a pasar positivo y quedaría como 3 sobre 2x a la potencia 2 más c. Bueno, este sería el resultado ya simplificado. Bien, finalmente acá tenemos lo mismo que arriba, pero ahora tenemos un 2 y se hace exactamente lo mismo. Se reescribe la integral, quedaría como menos 2x a la 3 derivada de x, y se hace lo mismo. Recuerden que el exponente estaba positivo, ahora es negativo. Entonces quedaría como menos 2x a la 3 negativo más 1 sobre menos 3 más 1. Y esto es igual. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Pues es menos 2 sobre menos 2. Y aquí podemos cancelar estos dos numeritos y nos quedaría como x a la menos 2, y lo vamos a pasar ahora abajo como x a la 2 positivo, y arriba que queda pues es menos 2 entre menos 2, pues nos queda a un 1, y esto le agregamos la constante de integración c. Bueno, vamos a resolver los siguientes y quedarían de la siguiente forma. Primero tenemos raíces, y recuerden que las raíces pues no se pueden resolver de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que se parezcan a la forma que tenemos en la fórmula, valga la redundancia. Entonces tenemos que tener una x a la n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar como exponente fraccionario esta raíz. Esto quedaría antes de integrar, entonces tengo que escribir integral x a la 3 medios derivada de x. Recuerden que el índice es el denominador de la fracción. Ya que lo hemos transformado, ya se parece a la forma de x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces hacemos uso de la fórmula x a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Ahora, ¿cuánto es 3 medios más 1? Bueno, es recomendable hacer las cuentas en un espacio para que no cometamos errores. Entonces quedaría algo así. 2 por 1 es 2, cruzado, 3 por 1 es 3.
y 2 por 1 es 2. ¿Y cuánto es 3 más 2? Pues nos da a 5 medios. Ese sería el exponente que quedaría arriba. Entonces quedaría como x a la 5 medios. Y abajo 5 medios más c. Bueno, aquí no hay un número, pero implícitamente hay un 1, que a su vez se puede escribir como fracción, 1 sobre 1. Ojo, vamos a multiplicar con la regla del sándwich, vamos a multiplicar extremos y medios. Los extremos van en el numerador. Este no lo tocamos, este es exponente. Entonces quedaría como 1 por 2 es 2 en el numerador. Y 1 por 5 es 5 en el denominador. Vean que el 5 medios se ha vuelto ahora 2 quintos, el recíproco de este número. Y este x a la 5 medios lo vamos a regresar a raíz. Entonces ponemos x. Recuerden que el denominador es el índice y el numerador es el exponente. Y cuando es cuadrado nos escribe más c. Ese será el resultado del primer ejercicio. Hacemos el siguiente. Primero pasamos el exponente a fracción. X a la 5 tercios. Derivada de x. De ahí aplicamos la fórmula, que sería x a la 5 tercios más 1 sobre 5 tercios más 1. Y hacemos la fórmula. ¿Cuánto es 5 tercios? Desde ya les puedo decir que un entero tiene 3 tercios. Entonces 5 tercios más 3 tercios nos daría 8 tercios, pero verificamos. 3 por 1 es 3 y 5 por 1 es 5. Y 3 por 1 es 3 y nos daría a 8. 5 más 3 es 8 tercios. Ese sería el exponente y el denominador quedaría como x a la 8 tercios. Abajo 8 tercios. Y hacemos el mismo análisis de hace rato. Es una fracción entre otra, entonces es un producto de extremos y medios. 1 por 3 es 3 y 1 por 8 es 8. X a la 8 tercios. Y regresamos a raíz esta fracción. Quedaría como raíz x, y recuerden que el denominador es el índice pequeño y el numerador es el exponente de la x, y abajo queda el 8 más c, y ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, vamos a continuar y acá tenemos exactamente lo mismo. Vamos a reescribir la integral como, en vez de poner raíz, ahora vamos a poner exponente fraccionario. Y el exponente fraccionario quedaría como x a la 7 medios. Y al aplicar la fórmula quedaría como 2x a la 7 medios más 1 sobre 7 medios más 1. Un entero tiene 2 medios, más 7 medios nos daría 9 medios. Entonces quedaría como 2x a la 9 medios sobre 9 medios. Y acá ya varía un poquito el método que hemos hecho, ya que aquí hay un número y el número es 2, y que expresado en forma de fracción es 2 sobre 1. Y al aplicar el producto de extremos y medios nos quedaría como 2 por 2 es 4 y 1 por 9 es 9 en el denominador. Y aquí vamos a poner x a la, ya lo vamos a pasar a fracción, a raíz, quedaría como raíz y x a la 9. Recuerden que el índice cuando es 2 nos escribe más c. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, vamos a hacer el penúltimo y vean que aunque aquí no se puede resolver con la fórmula que ya conocemos. Y la tendríamos que escribir como, primero pasaríamos a fracción la raíz que tenemos. Entonces quedaría como x a la 4 tercios. Bueno, después vamos a pasar este exponente que está en el denominador al numerador. Quedaría como x a la 4 tercios negativo. Y ahora sí ya podemos aplicar la fórmula. Bien, voy a borrar para que no me estorbe lo que tenemos. Y reescribiendo para que me quepa, quedaría como la integral de x a la 4 tercios negativo con respecto de x. Y hacemos uso de la fórmula, que en este caso es
x a la menos 4 tercios más 1 sobre menos 4 tercios más 1. Y esto sería igual. ¿Cuánto es menos 4 tercios más 1? Un entero tiene 3 tercios. Y si aquí tenemos menos 4 tercios, pues se restan y quedaría el del más grande, que en este caso es menos 1 tercio. Vamos a hacer la cuenta para que confirmemos. Entonces es un entero y es 3 por 1 es 3 y 4 por 1 es 4 y 3 por 1 es 3. El primero es negativo y el segundo es positivo. Signos contrarios se restan y queda el del más grande, en este caso es menos 1 tercio. Y es el que tenemos acá. Bueno, abajo quedaría también menos 1 tercio. Y acá tenemos un numerador con coeficiente 1. Entonces tendríamos extremos y medios. Y al multiplicar 1 por 3 es 3 y 1 por menos 1 es menos 1. X a la menos 1 tercio. Bueno, al pasar el exponente negativo a positivo nos quedaría como x a la 1 tercio, pero abajo ya es positivo. Y al dividir signos, más entre menos nos daría a menos. Lo voy a poner arriba. Y finalmente este exponente fraccionario quedaría como raíz de la siguiente forma. Menos 3 sobre la raíz cúbica de x a la potencia 1. Recuerden que el índice es el denominador. Más c. Recuerden que se debe agregar la constante de integración. Bueno, finalmente vamos a resolver el ejercicio que tenemos al final, ya que es parecido al anterior, solamente que hay un menos 4. Entonces, haciendo el paso directo ya de este raíz a exponente fraccionario y de negativo a positivo, de positivo a negativo, quedaría como x a la 3 medios, pero como está abajo, pasa arriba, negativo. Y el 4 lo dejamos donde estaba. Y es negativo, menos 4. Derivada de x. Bueno, hacemos uso de la fórmula, que es menos 4, que ya estaba, x a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Ahora, ¿cuánto es menos 3 medios más 1? Un entero tiene 2 medios. Menos 3 medios me quedaría menos 1. Pero igual verificamos. Esto es 2 por 1 es 2. Y 3 por 1 es 3. Y 2 por 1 es 2. Y nos queda, signos contrarios se restan y queda el del más grande. En este caso es menos 1 medio. Bueno, vamos a hacer la simplificación y nos quedaría como menos 4x a la menos 1 medio entre menos 1 medio. Bueno, vamos a multiplicar, recuerden que este tiene denominador 1, vamos a multiplicar extremos y medios. Al multiplicar extremos nos daría menos 4 por 2 daría a menos 8 en el numerador. Y 1 por menos 1 nos daría a menos 1. Y acá arriba nos quedaría x a la menos 1 medio. Bueno, ¿cuánto es menos entre menos? Nos daría a más. Y quedaría en el numerador 8 positivo y en el denominador x a la más 1 medio. Bien, pasamos este 1 medio como raíz y quedaría como 8 sobre la raíz cuadrada de x más c. Y ese sería el resultado. Bien, como conclusión, la antiderivada ahora se llama integral. ¿Sale? El cálculo integral es la operación inversa al cálculo diferencial y que vamos a llevarlo a la par para poder comprender la naturaleza del mismo.